Bienvenidos a Caudal, mi nombre es Jennifer Gleickman y los invito a que nos acompañen en esta serie de programas donde buscamos iniciativas que protejan nuestros recursos hídricos y que también promuevan el desarrollo socioeconómico de las comunidades. En el programa de hoy vamos a estar enfocándonos en un punto clave para el proyecto del lago de Río Indio. Me refiero a la actualización de línea base socioeconómica detallada, mejor conocida como censo. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Zuleika Mojica, parte del Canal de Panamá. Ella es supervisora del equipo de seguimiento de reasentamiento. También está con nosotros Juan Esteban Gutiérrez, especialista en reasentamiento, parte de la empresa Environmental Resources Management, quien llevó a cabo este estudio en el territorio. Bienvenidos. Muchas gracias. Jennifer, muchas gracias por este espacio que nos brindan. Muchísimas gracias, Zuleika y Juan, por acompañarnos. Y bueno, es que a lo largo del programa vamos a estar conociendo más sobre estos objetivos que tiene el estudio, cómo va a ser implementado estos resultados para la realización del proyecto del lago de Río Indio. Antes de iniciar esta conversación, los invito a ver un video que nos da un contexto sobre este tema. Veamos. La cuenca del río Indio es un territorio donde el agua sostiene la vida. Para comprender su presente y planificar su futuro, hoy se actualiza la línea base socioeconómica detallada. En 2016, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad del Canal de Panamá impulsaron estudios técnicos ambientales, sociales y económicos en cuencas estratégicas, entre ellas la del río Indio, para evaluar la viabilidad de garantizar agua potable a regiones como Azuero, el área metropolitana, Colón, Panamá Oeste y el este del país. Uno de esos estudios, realizado entre 2017 y 2019, levantó la línea base socioeconómica detallada en el tramo medio y parte del sureste del tramo bajo de la cuenca, registrando datos sobre población, vivienda, educación, salud y actividades productivas. Casi una década después, el territorio ha cambiado. Por eso, actualizar esta información es clave para entender qué ha evolucionado, qué desafíos persisten y cómo el clima ha transformado la vida en la cuenca. Esta transformación será la base para reconocer los derechos de las personas que pueden verse impactadas por el proyecto, fortalecer la participación comunitaria y asegurar la sostenibilidad del río Indio. Porque una cuenca no se entiende solo por sus ríos, sino por la vida que los rodea. Este video nos brinda un poco de contexto sobre el trabajo que realizó el Canal de Panamá entre el 2017 al 2019 en el territorio. Pero es importante también realizar la actualización de esta data. ¿Por qué? Para eso vamos a hablar con Zuleika, para que nos cuente un poco sobre los objetivos de estos estudios y por qué también es importante tener esta información actualizada. Zuleika. Este estudio que estuvimos realizando entre agosto del 2024 y junio del 2025 es muy importante porque como Canal de Panamá nos interesa conocer la población que allí radica, allí vive, cómo se impactaría por este proyecto y nosotros en base a ese impacto que la población tendría como parte de este proyecto, cómo podemos establecer programas para restablecer los medios de vida de esta población. En ese sentido, el censo es un instrumento fundamental como insumo para la elaboración de ese plan de reasentamiento. A través de este censo obtenemos información detallada, precisa, de todas las personas, hogares que allí habitan, cómo se impactaría sus formas de vida, sus cultivos, sus estructuras comunitarias, por ejemplo, iglesias, cementerios, juntas locales, casas comunales, y también poder, en función de eso, establecer una serie de programas que nos permita, conjuntamente con ellos, definir esa asistencia técnica que como Canal de Panamá tendríamos nosotros que brindar durante el reasentamiento de esa población. Nosotros estuvimos realizando este censo en 75 lugares poblados del tramo medio de la cuenca de Río Indio y hubo un equipo que se contrató y también empadronadores que fueron básicamente estudiantes de la carrera de Sociología, Trabajo Social, que participaron activamente en el levantamiento de esta información. Este censo solamente se aplicó en ese tramo medio de la cuenca donde se ha definido que estará el proyecto de construcción de este lago que el Canal de Panamá ha venido impulsando desde hace algunos años y que finalmente se concretará en este espacio de la cuenca del río Indio. Por supuesto, me gustaría saber, porque creo que eso es uno de los puntos diferenciales, si pudiéramos comparar este con el estudio que se tenía previo, ¿cuáles eran esas diferencias que podemos ver?
hacia sí hay un par de diferencias. El alcance era el mismo, conocer las condiciones sociales, económicas, culturales de la población que habitaba en esta área específica de la cuenca del río Indio. En el año 2019, cuando hicimos el censo, los lugares poblados se seleccionaron en función de lo que fue el censo del 2010 que realiza la Contraloría cada 10 años. Y en ese momento habíamos identificado nosotros que en esta área específica del tramo medio de la cuenca habían 64 lugares poblados. Con la actualización de la información que hicimos entre el 2024 y 2025, se anexaron 11 lugares poblados, o sea que en lugar de 64 teníamos 75 lugares poblados. ¿Qué otra variable nosotros consideramos en esta actualización? Consideramos el tema de un análisis de vulnerabilidad, que es un elemento fundamental en temas de reasentamiento. Nos permite conocer cuál sería la población que estaría en mayor riesgo frente a un reasentamiento. Más adelante, acá nuestro contratista nos va a hablar un poco detalles sobre cuál fue el resultado de ese análisis de vulnerabilidad, pero ese fue otro elemento que nosotros consideramos como parte del alcance de este estudio que estamos actualizando en el 2025-2024. Claro, fue una variable que se agregó pues a los estudios actuales, importantísimo. Y bueno, entender que la población crece, porque por eso ahora tenemos 11 poblados más. Juan Esteban, me gustaría iniciar esa conversación partiendo de ese punto que nos mencionaba Zuleika. ¿Cuáles fueron las variables que se tomaron en cuenta en este estudio? Hablemos de eso. Bueno, ERM, como contratista de la Autoridad del Canal de Panamá, estuvo haciendo un análisis y una identificación de la población en 2019 y sobre esas líneas hacer una actualización para el 2024-2025. Y dentro de esas variables, el primer análisis que se hace es primero identificar la población que está ahí. Entonces, hacer esa ubicación física de las personas, ver qué personas residen en el territorio y qué personas de pronto no residen en el territorio, pero tienen algún tipo de impacto porque tienen una finca, alguna propiedad en el territorio. Entonces, se hace esa identificación y luego se pasa a hacer un análisis de las características de las personas que están siendo censadas, no solamente las personas, sino su grupo familiar. Claro. Entonces se hace un análisis identificando las condiciones integrantes del hogar, condiciones económicas, condiciones, por ejemplo, de salud, nivel de educación, si están estudiando actualmente, elementos, por ejemplo, de acceso a programas de protección social. Todos esos elementos se tienen en cuenta y se analizan para poder tener, digamos, una información muy completa de la población que reside en el territorio. Y complementariamente a eso se hace un levantamiento de la información de los bienes que la población tiene en el territorio. Se hace un inventario de sus bienes. Entonces se recorre la finca, se recoge información de los cultivos, de su vivienda, las características de la vivienda, todos esos elementos para poder ver qué se está impactando en cada caso a la población. Y adicional a eso, se hace una recolección de información sobre el uso de servicios ecosistémicos, es decir, en el entorno, por ejemplo, el bosque, el agua, los ríos son importantes para la población y es importante ver cómo actividades, por ejemplo, como la pesca, el uso del agua para actividades cotidianas, uso de plantas medicinales son importantes para la población. Y adicional a eso, hay un análisis, digamos, a nivel familiar, que es el que te acabo de comentar, pero también hay una caracterización comunitaria que se hizo en los 75 lugares poblados para verificar la población, por ejemplo, qué infraestructuras, qué estructuras comunitarias tiene, como escuelas, iglesias, puestos de salud, y la manera como está organizada la comunidad, en términos de juntas locales, comités, todos esos elementos de trabajo que son importantes para poder no solo caracterizar los hogares, sino las comunidades en su conjunto. Es una gran cantidad de variables, pero sobre todo muy detalladas para poder conocer a profundidad esas características de estas comunidades, importantísimo. Ahora, en esa parte preparatoria, supongo que hubo algunos desafíos, ¿no? Aparte de contemplar pues todas estas variables que también es importante como definir, ¿qué otros desafíos encontraron antes de llegar pues al territorio? Pues igual es un territorio que es amplio y las condiciones de acceso son difíciles. Tenemos lugares poblados que hay que acceder solamente caminando, caminatas de 2, 3 horas, ida y regreso. Entonces hay principalmente una limitación en términos de eso, en términos de la conectividad, de poder llegar a la población, de poder, en términos de, por ejemplo, comunicaciones, no hay una señal de celular, algo para poderse comunicar. Entonces
hay unas limitaciones logísticas que son muy importantes. Entonces fue necesario hacer una planeación muy detallada en términos logísticos, de poder irnos al territorio. Estuvimos todo ese tiempo casi que viviendo en el territorio, Claro. asentados ahí, y también acompañarnos de población que reside en el territorio, que es la que nos daba el conocimiento para conocer las rutas, para conocer la población, conocer, digamos, qué actores o qué población clave era importante contactar, y de esa manera poder llegar a las familias. Obviamente también hay un reto porque tú no puedes anticiparles que vas a llegar. Entonces muchas veces llegábamos, las familias pues por sus dinámicas no estaban ahí, te implicaba lo que te decía, 3 horas para llegar allá, pero de pronto llegas y no y hay, habían salido o algo. no estaban. Entonces dejarles una ficha, una nota, una forma de que nos puedan contactar y volver nuevamente a visitarlos. Entonces es un esfuerzo grande que se dio en términos logísticos y en términos de poder conocer el territorio, poder, digamos, que caminarnos palmo a palmo todo ese territorio y empezar a generar un relacionamiento y una dinámica de confianza con la comunidad, que es lo más importante. Por supuesto, y creo que bueno, eso es importante. Iba a decir algo. Sí, Zuleika. iba a comentar que justamente cuando el censo inicia en plena temporada o estación lluviosa. Así que las condiciones climatológicas también fue un factor Claro. que influyó significativamente, porque el desplazamiento no solamente era caminando, también había que en algunos momentos coger un cayuco, por ejemplo, para poder desplazarse hacia una comunidad, también que alquilar caballos para poder movilizarse, y si de repente tú cruzabas un río y estabas del otro lado, caía una lluvia, ya tenías que o dormir del otro lado para poder retornar, porque no te ibas a exponer a cruzar un río que está sumamente crecido para poder llegar al sitio del campamento. Y otro elemento también importante, que estratégicamente el contratista tuvo que establecer campamentos que les permitiera en territorio poder atender los 75 lugares poblados, porque el área donde se aplicó el censo cubre 3 provincias, que son las provincias de Panamá Este, Coclé y Colón, 4 distritos, que es el de Capira, el distrito de Peronomé, el distrito de Chagre y el distrito de Colón, y también 4 corregimientos, que es Santa Rosa, Río Indio, el corregimiento de Sirí de los Sotos y La Encantada. Entonces la cobertura era amplia, hablamos 75 lugares poblados, pero es bastante amplia, y ocurría mucho lo que dice Juan Esteban, que hacías una caminata de 2 horas, 3 horas, pero cuando llegabas allá no encontrabas a la persona que ibas a visitar. Y hubo que hacer un barrido exhaustivo, porque la intención no era un muestreo, era un levantamiento detallado Claro. de cada una de esas viviendas que estaban en este territorio. Interesante, definitivamente queda claro que es un trabajo de mucha preparación, planificación para poder conseguir ese detalle del conocimiento de estas características de las comunidades, que son fundamentales, como bien mencionabas al inicio, Zuleika, para poder crear este plan de reasentamiento de una manera responsable y con participación ciudadana, que es lo que me han comentado, pues ha sido fundamental para toda esta planificación y luego para la implementación. En el próximo bloque vamos a conocer algunas de las vivencias que tuvieron el Canal de Panamá y también el contratista dentro del territorio para poder realizar este levantamiento. Pronto volvemos con más de Caudal. Continuamos con más de Caudal, enfocado en el censo en la cuenca de Río Indio. Y en esta segunda parte vamos a estar conociendo esas experiencias y vivencias que tuvieron el Canal de Panamá y el contratista al momento de llevar a cabo el censo. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña en esta segunda parte Rodolfo González. Él es especialista sociólogo del equipo de proyectos hídricos del Canal de Panamá y se une a la conversación junto a Juan Esteban Gutiérrez. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta conversación conociendo un poco sobre cómo fue ese rol del Canal de Panamá de acompañamiento o pues toda esta también parte de la planificación al momento de llevar el censo. Bueno, muy importante y creo que los sociólogos tendemos a ejemplificar mucho. Siempre que pienso en el censo y cómo lo hicimos, fue pensando que antes de llegar, por ejemplo, a una casa, uno no llega y pasa por su casa, sino que pide permiso. Y en ese sentido, el Canal de Panamá tomó la iniciativa de poder acercarse a los municipios, a las alcaldías, a los gobiernos locales con sus juntas comunales, a las organizaciones de base comunitaria, y con esto poder entonces entrar en una fase informativa desde septiembre del 2023, en donde comenzamos a visitar las comunidades
para anunciar la disposición y la intención del Canal de Panamá de poder realizar este proyecto del lago. Y con eso, cuando se organiza, digamos, un primer piloto hacia la comunidad de Riecito Abajo, el Canal de Panamá hace un acompañamiento para ver la metodología y la disposición de todos esos elementos y esas preguntas que se encontraban dentro de este censo, conocido como línea base socioeconómica detallada, y que nos permitiera a nosotros ver qué elementos eran importantes añadir o quizás quitar metodológicamente, y poder ver cómo era el territorio, recorrerlo y hacer ese acompañamiento y ese entendimiento, no solamente con el contratista, sino entendiendo la lógica de la comunidad también. Entonces, cuando inicia el censo también tuvimos presencia del Canal de Panamá en los diferentes puntos de las comunidades céntricas para poder también responder a aquellas preguntas y dudas que surgían de la comunidad hacia el Canal de Panamá y hacia el censo. Y definitivamente fue fundamental ese trabajo previo que hizo el Canal de Panamá para poder abrir esa oportunidad de llegar nuevo al territorio y tocar esa puerta de decir necesito un tiempito de su parte, ¿no? Y ahí es donde me gustaría hablar con Juan Esteban para que me cuentes un poco sobre esas experiencias que se vivieron cuando se llegó por primera vez a donde las comunidades. Juan, cuéntame. Bueno, es normal que en este tipo de procesos las personas tengan algún tipo de prevenciones, inquietudes respecto a las visitas. Yo pienso que ahí jugó un rol muy importante, lo que mencionaba ahorita Rodolfo, de esas visitas previas, de informar, y el hecho también de que la comunidad quiere conocer la información. Hay expectativas respecto al proyecto que ellos saben que conversándolo directamente con ACP o con ERM en su rol de contratista, pues va a tener mayor conocimiento de cuál es el proceso y qué rol juega esta información que se está entregando. Entonces, hubo en la mayoría de los casos mucha receptividad, hubo disposición de los hogares para dedicarnos el tiempo. Es un censo que es bastante extenso porque tiene en cuenta todas las condiciones de los hogares, diferentes características, son alrededor de 2 horas, 2 horas y media que tiene que dedicar el hogar a aportar la información. Pero se vio mucha apertura por parte de los hogares en la mayor parte de los casos, porque también hay un interés en conocer, en informarse, y el hecho de poder tener unos protocolos claros de visita, de acercarse a las familias, de entregarles la información, la capacitación previa que tuvieron los empadronadores, los supervisores del censo también ayudó mucho, porque de esa manera era más viable ese acercamiento y ese contacto y esa confianza que es necesaria generar para avanzar en el desarrollo de todas las actividades del proceso. Confianza, un punto importantísimo pues al momento de llevar un censo como este, y más cuando tiene pues tanto detalle, ¿no? Que la persona tiene que estar dispuesta pues voluntariamente a hacerlo y pues a comentar de una manera real pues todo esto para poder tener esta información detallada. Siguiendo con esta línea de las experiencias, ¿hubo algo que haya marcado el equipo? Seguro muchísimas. ¿Me puede contar algunas, Juan? Bueno, pues el hecho de estar allá, los retos que mencionábamos ahorita en la parte inicial fue importante, y creo que al final poder haber llegado a todo el territorio, habernos acercado, haber levantado la información de todos los espacios que hay allá, de todas las fincas, el levantamiento de la información de todas las viviendas, todas las estructuras construidas, llegar a esos 75 lugares poblados, fue una experiencia que marcó mucho al equipo, y obviamente sentirse parte de este proyecto es algo que también motiva, porque sabemos que es un proyecto de país, sabemos la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo del país, y lo que está en juego ahí también de poder recoger la mejor información para que esto vaya realmente en un mejoramiento de las condiciones de la población, que ese esfuerzo que está haciendo la población también se dignifique y se recompense con unas mejores posibilidades y unos beneficios de desarrollo para la población, y eso parte de este ejercicio de censo que nos ayuda a tener el mejor conocimiento de sus condiciones y de sus expectativas hacia el futuro. Por supuesto, buscando ese crecimiento, ese bienestar para las comunidades es fundamental, pues todo este trabajo que se está haciendo. Ahora, Rodolfo, entiendo que este era un proceso que tomó bastante tiempo, pues todas las complejidades, el tema de llegar a los lugares. Habla un poco de qué tanto demoró este censo en poder pues ya entregar este informe final. Bueno, empezamos el 1 de agosto del 2024, sin embargo teníamos una proyección de aproximadamente unos 6 meses. Decíamos, bueno, en diciembre queremos lograr esta meta. Sin embargo, dentro del país se dan algunas efervescencias a nivel de temas de país, y también hubieron, digamos, una
abundante cantidad de precipitaciones, de lluvia sobre estas áreas, que dificultaron definitivamente el acceso a zonas en donde se tenía que ir a caballo, se tenía que ir a pie, a cayuco, teníamos que utilizar algunos vehículos, digamos, apropiados, y estamos hablando de vehículos de todoterreno, con, digamos, algunos equipos adaptados, con winches, y varios vehículos con equipos grandes para poder llegar a estas zonas, lo que retrasó en gran medida, digamos, este proceso de llegar a diciembre. Aunado también tuvimos algunos cierres de vías dentro de las áreas comunitarias, las cuales fueron atendidos por parte del equipo de ACP y parte del equipo de RM, en donde pudimos hacer ese intercambio con las comunidades de manera tal de invitarles también a participar, porque parte de los cierres también se dan por los procesos de desinformación, cuando me niego a escuchar, cuando no quiero participar. Sin embargo, sí había una población que quería escuchar, y con digamos, estos elementos que se dan a través de este tiempo, se dio una extensión hasta el 30 de abril, y sin embargo, llegando a la fecha del 30 de abril, y por algunos cierres que se mantuvieron durante este periodo en alguna de las zonas, tuvimos que extender algunos censos que ya teníamos programados, porque el censo también implicaba medición de predios. Y con eso, algunos que ya estaban inscritos para la medición de predios, tuvimos que pasarlos hasta el 5 de junio. Sin embargo, esto no quiere decir que el censo está concluido, pero no quiere decir que no podamos anexar más personas. Claro, hay que demostrar que esa persona realmente es una persona que vive en el territorio, que es de allí, y que podamos tomar en ese sentido el pertinente censo de cada familia que quizás no ha tenido la oportunidad, muchos a veces porque estudian afuera o porque trabajan afuera, no están en los lugares, o porque sufrieron alguna pérdida y salen del territorio pero luego regresan, o puede haber personas que tienen, como ya lo dijo Juan Esteban en el bloque anterior, puede que tengan alguna propiedad en el sitio, pero no se dieron cuenta que vino el censo porque estaban de viaje. Entonces, esos elementos los tenemos en cuenta y estamos tomando las medidas necesarias para llegar a ellos también. Muchísimas gracias, Rodolfo, y también Juan Esteban, por estar en este bloque con nosotros. De verdad que el compromiso es importante al escucharlos decir pues todas las cosas que tuvieron que pasar, ese trabajo dedicado, los meses de trabajo, quedarse a dormir allá. Definitivamente es importante resaltar ese trabajo humano que han hecho pues tanto ERM como el Canal de Panamá en esta comunidad para poder conseguir esa información. Pronto vamos a volver con más, conociendo un poco sobre los resultados que ha traído este censo. Ya volvemos con más de Caudal. Continuamos con más de Caudal enfocado en el censo en la cuenca de Río Indio, y en este programa hemos conocido mucho más sobre la planificación y la implementación del censo, pero ahora vamos a ver cuáles han sido estos resultados, y para eso nos acompaña nuevamente Zuleika y Juan Esteban para hablar de este tema. Zuleika, me gustaría que nos explicaras un poco sobre ese porcentaje de los hogares que ya han sido censados. Ok, nosotros comunicamos en el primer bloque, el censo se aplicó en 75 lugares poblados que están específicamente en lo que es el área de proyecto. La información que levantamos se hizo casi al 85% de la cantidad de viviendas que allí están actualmente. Nosotros sí explicamos en su momento que este era un censo voluntario, y también explicamos a la población que fue censada que era una información confidencial. En el área del territorio nosotros identificamos en todo lo que es el área de proyecto aproximadamente unas 905 viviendas. De esas 905 viviendas que fueron identificadas, el censo se ejecutó o se levantó en 735, que es todo el área de proyecto. Nosotros sí queremos más adelante poder compartir con ustedes los resultados, pero específicamente de lo que es la huella del lago, que es la población que va a ser sujeta de reasentamiento por el proyecto. Importante. Y esta información es algo que se va a presentar de alguna manera. Sí, nosotros de hecho ya hemos estado compartiendo o hemos estado socializando parte de estos resultados con la población en las mesas de concertación. Las mesas de concertación es el espacio que el Canal de Panamá con las comunidades han identificado
como la plataforma para poder elaborar lo que es ese plan de reasentamiento. Y en ese espacio hemos estructurado los contenidos que se requieren para la elaboración de ese plan de reasentamiento en 7 fases o en 7 ciclos. Uno de los primeros ciclos fue justamente poder compartir con las poblaciones que forman parte de esta zona los resultados del censo, que ellos conocieran, por ejemplo, cuánta población, cuántas viviendas, si hay cementerios, si estaba el puesto de salud, un poco también de la historia de la comunidad, y eso ya inicialmente fue compartido con ellos localmente. Y es importante ahí, complementando lo que menciona Zuleika, que esa información es confidencial, lo mencionaba ahorita, o sea, son datos que se presentan a nivel general, pero los datos específicos de cada hogar tienen un manejo de ley de protección de datos que no se divulgan, pero sí te permiten identificar la manera como estás impactando específicamente a cada uno de esos hogares. Entonces, digamos que fue un aspecto muy importante y que se le transmitía también a la población al momento de tomarle la información. Y otro elemento que creo que es importante remarcar ahí es el hecho de que a las personas entregar la información en el censo no implicaba en ningún caso que estuvieran aceptando el proyecto o que fueran, digámoslo así, partidarios del proyecto, y esa claridad siempre se les dio. El hecho de que aportes esa información no quiere decir que se esté levantando algún tipo de encuesta o alguna información que permita sustentar el hecho de que haya un apoyo, llamémoslo así, comunitario del desarrollo del proyecto. Lo que se requiere es tener la información específica de cada uno de los hogares. Sí, para conocer su tuvo un objetivo fundamental, es quién vive allí, cómo esa persona que vive allí se impacta, qué se le impacta de esa persona que vive allí, y nosotros cómo podemos entonces establecer programas para poder restablecer los medios de vida de esa población que se impacta por el proyecto. Entonces es fundamental lo que acaba de decir Juan Esteban. El censo no buscaba conocer si la población estaba de acuerdo o no con el proyecto. Era conocer las características sociales, económicas, culturales de la población que allí residen. Por supuesto, y bueno, lo hemos hecho porque tenemos esos resultados y me gustaría adentrarme un poco en eso contigo, Zuleika, que nos cuentes un poco sobre cuáles fueron estas características principales. Hablemos de la edad, de cuáles eran los medios de subsistencia para estas familias, el espacio de sus fincas. Háblame de esto, Zuleika. Los datos que queremos compartir son datos que se han levantado al 5 de junio y queremos referirnos específicamente a lo que es la huella del lago. En el área de proyecto se identificaron, como dije hace un momento, 905 viviendas. De esas 905 nosotros logramos censar 735 en todo el área de proyecto, pero en el área del lago se levantaron información de 549 viviendas. De esas 549 viviendas también es importante indicar que hay una población que reside, que es aquella población que de manera permanente habita en el territorio, y hay una población que no reside, que son aquellas personas o propietarios que tienen algún activo, tienen un terreno, tienen cultivos, y esa información también la levantamos nosotros. Entonces, de esas 549, 429 corresponden a residentes y 120 corresponden a no residentes. Entonces, la población que es residente es la población que va a ser sujeta de reasentamiento. Nosotros con la población no residente vamos a estar trabajando con ellos en las que son las opciones de compensación económica. Igual vamos a hacer los avalúos correspondientes de cada uno de ellos. También pudimos identificar que hay una población con un nivel de discapacidad. Hay 45 personas que tienen una discapacidad ya sea auditiva, visual, o puede ser que tengan ambas. Hay aproximadamente también 844 hombres y hay 735 mujeres, o sea, hay más hombres que mujeres en el territorio. Hay una población que es relativamente joven también, que oscila entre 0 y 45 años. También tenemos que la densidad de habitantes por vivienda es de 3.96. También hemos identificado en el territorio que hay 8 cementerios, hay 4 puestos de salud, hay 10 escuelas, hay áreas deportivas. Hay también algunas áreas con interés arqueológico también, que ya nosotros como Canal de Panamá hemos evaluado en estudios pasados. O sea, la información que se tiene es completa, y como mencionó hace un momento Juan Esteban, los datos que manejamos los manejamos de manera general. O sea, no manejamos información detallada de una persona en particular, sino que se maneja
en su conjunto. Claro, no hablamos como de esta persona, Exacto. sino esta comunidad. Exacto. Así podemos pues hacer esas evaluaciones. Y siguiendo con este punto pues de conocer más de estos resultados, me gustaría que Juan Esteban nos hable de este modelo de vulnerabilidad que estuvimos hablando en las primeras partes del programa y qué nos mostraron con estos estudios. Bueno, ERM, parte importante de su rol es aplicar estándares internacionales que orientan el buen desarrollo de proyectos en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con reasentamientos de población. Y en ese sentido es importante identificar una población que en particular pueda ser más afectada por un proceso de reasentamiento. ¿Y por qué se da eso? Porque de pronto no tiene las suficientes herramientas para afrontar los cambios, los retos que puede generar un proceso de este estilo, que puede generarte buenos beneficios de desarrollo, pero en algunos casos necesitas ciertas habilidades o ciertas condiciones que te permitan poder aprovecharlos. Entonces se hizo un análisis que toma información de 37 preguntas que se tomaron dentro del censo, que revisan información personal, lo que te mencionaba de temas de edad, del tema de nivel educativo, pero también aspectos económicos, por ejemplo, si tiene tierra, si tiene activos productivos, si tiene algún tipo de formación, si gran parte de la familia depende de un solo ingreso, todo ese tipo de elementos, la actividad que desarrolla, actividad económica, nivel de formación productiva. Todos esos aspectos se tienen en cuenta y se evalúan para poder hacer un análisis que nos permita de alguna manera categorizar la población y ver dónde se tiene que tener más foco en el proceso de acompañamiento. Por ejemplo, en este caso encontramos que hay 71 familias que tienen una vulnerabilidad alta o muy alta. Estamos hablando de alrededor del 13% de la población en la que se tienen que enfocar mucho esos esfuerzos de acompañamiento para poder asegurar que esa población pueda desarrollar habilidades, que reciba una atención psicosocial más permanente, más continua. También hacer un trabajo muy articulado con la institucionalidad, que Claro. El Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, diferentes instituciones tengan en el radar esta población y las puedan acompañar también en el proceso, porque estos proyectos de reasentamiento requieren tanto la participación del promotor del proyecto, en este caso ACP, como de la institucionalidad pública y obviamente del compromiso de las familias. Entonces, en ese sentido, tenemos esas cifras que nos hablan de alrededor de 13% de población en un nivel alto de vulnerabilidad. Alrededor del 85% de los hogares tienen un nivel de vulnerabilidad moderada, que implica también poder identificar ciertos puntos donde es necesario brindar un nivel de acompañamiento, bien sea en el tema económico, bien sea en el tema social, para poder asegurar que la población pueda restablecer sus condiciones de vida en el nuevo territorio y adicional a eso poder aprovechar las oportunidades y beneficios de desarrollo que puede traer el proyecto para ellos. Buscando que sea equitativo pues en las diferentes características que tiene cada familia. Es importante y lo que menciona también el tema de la institucionalidad y cómo también esta información puede ser útil también para el país, para que puedan pues buscar o atender esas necesidades que tiene esta población. Ahí también vemos que hay un muy buen uso que se le puede dar a toda esta información. Zuleika, para culminar ya este programa me gustaría que nos contaras sobre qué está haciendo el Canal de Panamá ya con toda esta información y ese acercamiento que está teniendo con las comunidades. Teniendo como resultado los datos del censo, nosotros ya estamos trabajando en lo que es la elaboración de ese plan de reasentamiento con las comunidades, porque este es un plan que se trabaja conjuntamente con las comunidades. No es un plan que el Canal de Panamá realiza en una oficina, en un escritorio, sino que tiene que ser con participación de estas comunidades. Y nosotros, como tenemos ya identificada cuáles son esas comunidades que tendrían un impacto permanente y cuál es un impacto parcial, segregamos el territorio en diferentes zonas de trabajo. Tenemos 9 zonas en el territorio donde están agrupadas estas comunidades que tienen este tipo de impacto y ya estamos avanzando significativamente en lo que es la elaboración de ese plan de reasentamiento. Como dijimos hace un momento, nosotros hemos estructurado el contenido de ese plan en siete ciclos o en 7 par, como generalmente las comunidades lo asocian. Cada ciclo conlleva una serie de contenidos que son trabajados directamente con las comunidades. Nosotros, como parte de este plan que se está elaborando, trabajamos con ellos en lo que es que ellos conozcan, por ejemplo, cuáles son esos principios que guían al reasentamiento, cuál es la normativa que aplicaría para estos procesos, que ellos conozcan cómo son las metodologías
para los avalúos correspondientes, ya sean de los terrenos, las actividades económicas, la parte de los cultivos, de las propias viviendas, que ellos conozcan también cómo van a ser los diseños participativos de esas viviendas que se van a construir para poder que ellos sean reasentados, también que ellos puedan identificar conjuntamente con nosotros esas áreas de reasentamiento, que son básicamente las dos preocupaciones fundamentales que tienen las comunidades: ¿dónde me vas a reubicar? ¿Y cómo va a ser mi vivienda? ¿Y cómo me vas a compensar? Entonces, para nosotros es importante que la población maneje esa información antes de poder proceder con los siguientes pasos, que una vez nosotros ya discutamos con ellos, analicemos con ellos todos estos temas, definimos lo que es un marco de compensación. ¿Qué es ese marco de compensación? Es la medida que aplicaría para la compensación de cada uno de esos impactos que tendrían como comunidad y que tendrían como familia. Ese es como ya el cierre de los ciclos. Nosotros ya de esos 7 ciclos que hemos identificado, hemos avanzado significativamente en 6. Aquí con la asistencia de los especialistas en reasentamiento nos queda por culminar un ciclo. Una vez culminemos el ciclo 7, vendría lo que es la fase de avalúos, donde las comunidades también van a ser parte de esos avalúos, donde ellos van a estar presentes cuando se haga el avalúo de los cultivos, cuando se haga el avalúo de las actividades económicas, de las casas, y ellos entonces se sienten como parte importante en todo este proceso. Una vez culminemos con los avalúos, entonces nosotros vamos a estar paralelamente o simultáneamente trabajando en lo que son los acuerdos individuales. ¿Por qué acuerdos individuales? Porque cada familia va a tener impactos distintos. No todos los impactos aplicarían por igual a cada familia. Y en ese sentido, cada familia va a tener un acuerdo en función de los impactos que tenga. Nosotros como Canal de Panamá nos sentimos comprometidos en este trabajo con las comunidades. Es importante que las comunidades sepan que el Canal de Panamá va a respetar y reconocer los derechos de cada una de las familias que se vean impactadas por este proyecto. Y el Canal de Panamá no solamente va a construir una obra. Una vez nosotros culminemos esta obra, continuaremos en el territorio porque es un área de competencia o de responsabilidad del Canal de Panamá. Forman parte de la cuenca del canal. El Canal de Panamá siempre va a estar presente en estas comunidades, protegiendo ese recurso que es vital para el país, que es el recurso agua, que todos debemos cuidar y que todos tenemos que buscar alternativas para que ese recurso siempre permanezca por las futuras generaciones que vienen. Así es, Zuleika, muchísimas gracias por esa gran conclusión. Definitivamente ha sido un trabajo articulado con las comunidades. Yo creo que ha sido muy responsable, transparente, y tenemos grandes aliados que se han sumado pues a esta relevancia que le damos a la comunidad, la importancia que tiene para ellos respetar esos derechos, como bien mencionas, y también poder al momento de llevar ese plan de acción de reasentamiento, buscando atender las necesidades de cada uno, y por eso esa es una relación como personal con cada familia. Pero ha sido fundamental el trabajo que se ha hecho a lo largo de este casi año para hacer este levantamiento de información. Sin duda ha sido un trabajo arduo, pero muy bien pensado y precisamente poniendo en el centro a las familias panameñas de este territorio. Muchísimas gracias, Zuleika y Juan, por acompañarnos. Y así, de esta manera, pues el Canal de Panamá demuestra su compromiso con estas comunidades al mismo tiempo que garantiza la seguridad hídrica para el país. Espero hayan disfrutado de este episodio de Caudal. Nos vemos en el próximo.